Noticia urgente, según fuentes del portal New Front States, Donald Trump está siendo investigado por violación judicial, y la jueza federal Jacob está a cargo del caso. El episodio comenzó tras un tiroteo que involucró a un agente de inmigración en Minneapolis. Parlamentarios de Minnesota intentaron visitar una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, para entender lo ocurrido, conversar con los responsables y ejercer una de las funciones más antiguas de un congresista, supervisar al Estado. Sin embargo, según relataron, se les negó la entrada. 3 representantes, Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison, afirmaron que fueron impedidas de ingresar al edificio federal donde opera la unidad. Este simple gesto administrativo se convirtió en un caso judicial con repercusiones nacionales. La jueza federal, Jacob, comenzó a analizar si el gobierno de Trump está incumpliendo una decisión previa dictada por ella misma. Meses antes, la Secretaría de Seguridad Nacional había creado una norma que exigía un aviso previo de 7 días para cualquier visita de parlamentarios a las instalaciones del ICE. Cobb consideró que esa exigencia contradecía una ley de 2019 que garantiza justamente lo contrario, el derecho a fiscalizar sin previo aviso, para evitar que los lugares sean preparados artificialmente antes de la llegada de las autoridades. Por ello, la magistrada suspendió esa política. Ahora, ante la nueva negativa, cuestiona si la administración está ignorando la orden judicial. Para quien observa desde fuera, podría parecer solo una disputa técnica entre abogados. Sin embargo, lo que está en juego es el equilibrio entre dos poderes. El Congreso tiene el deber de vigilar cómo el Ejecutivo trata a los inmigrantes, a los detenidos y a cualquier persona bajo custodia del Estado. Sin esa mirada, aumentan las posibilidades de que los abusos permanezcan ocultos. Por otro lado, el gobierno argumenta que necesita organización y seguridad para permitir visitas, especialmente tras un episodio violento. Entre estas dos visiones, la justicia intenta trazar una línea. La historia también toca una vieja herida de Estados Unidos, la política migratoria. Los centros del ICE siempre han sido objeto de críticas por las condiciones de detención y por procedimientos considerados demasiado duros. Cuando los parlamentarios buscan acceso, no solo llevan un mandato político, sino también la voz de comunidades que se sienten vulnerables. Impedir la entrada de estos representantes suena, para muchos, como un intento de reducir la transparencia precisamente en un tema sensible. Desde el punto de vista político, el caso revela el clima de confrontación que marca el momento actual en Washington. La administración Trump ha adoptado una postura más rígida respecto a la inmigración y, al mismo tiempo, más resistente a la intervención del Congreso. Los demócratas, por su parte, ven en ello un riesgo de concentración excesiva de poder. La jueza Cobb, al recordar que en esas instalaciones se utilizan recursos públicos, señaló que la ley no puede interpretarse de forma selectiva. Si miramos al pasado, veremos que las visitas sorpresa siempre fueron un instrumento importante. Gracias a ellas salieron a la luz problemas en prisiones, hospitales psiquiátricos y bases militares. Cuando ese mecanismo se debilita, la sociedad pierde un canal de control. Expertos en derecho constitucional recuerdan que la separación de poderes no es un detalle teórico, sino un sistema creado precisamente para evitar abusos. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que el gobierno también enfrenta desafíos reales. Un tiroteo que involucra a agentes de inmigración crea un ambiente de tensión, y las autoridades temen que la presencia de políticos pueda entorpecer investigaciones o poner a personas en riesgo. La cuestión es encontrar un punto medio que no convierta la seguridad en una excusa permanente para el secreto. El debate, por tanto, va mucho más allá de una puerta cerrada en Minneapolis. Habla de quien tiene derecho a ver, preguntar y exigir explicaciones. Habla de hasta dónde puede llegar un presidente al definir reglas administrativas. Y, sobre todo, de cómo los ciudadanos comunes pueden confiar en un sistema que, en teoría, existe para protegerlos. Muchos estadounidenses quizá nunca entren en un centro del ICE,
Pero el resultado de esta disputa puede influir en otras áreas del gobierno. Si la exigencia de aviso previo se convierte en norma, nada impediría que el mismo modelo se aplicara a prisiones federales, refugios o cualquier organismo sensible. Por eso, el caso es seguido con atención por organizaciones de derechos civiles y por juristas, mientras la jueza analiza documentos y escucha argumentos. La imagen de las parlamentarias frente al portón cerrado continúa siendo simbólica. Resume un momento en el que la política de Estados Unidos discute no solo el destino de los inmigrantes, sino la propia calidad de su democracia. Y es en este punto donde todos nosotros, incluso lejos de Washington, tenemos algo que aprender. Porque, al final, fiscalizar al poder no es privilegio de un partido u otro. Es una garantía para que las decisiones tomadas en despachos no se conviertan en injusticias silenciosas. El desenlace aún es incierto, y nadie serio puede afirmar con absoluta seguridad que ocurrirá, pero el camino elegido, ahora, dejará huellas duraderas en la relación entre gobierno y sociedad. Y cuando pensamos en la vida cotidiana de las personas que están dentro de esas instalaciones, la discusión adquiere rostro humano. Son familias, trabajadores, gente que muchas veces no entiende los engranajes legales, pero siente directamente sus efectos. Saber lo que ocurre allí dentro no es curiosidad política, es una cuestión de dignidad. Por eso, esta historia sigue abierta, como un capítulo que se escribe ante nuestros ojos. Cada decisión judicial, cada nuevo intento de visita, cada respuesta del gobierno añade una pieza al rompecabezas. Y es exactamente aquí donde continuamos nuestra conversación, observando cómo estos movimientos pueden redibujar el escenario estadounidense en los próximos meses, porque lo que suceda a partir de ahora no quedará restringido a las paredes de un tribunal. En Washington, las decisiones judiciales suelen funcionar como olas que atraviesan todo el sistema político. Un pronunciamiento sobre el derecho de fiscalización del Congreso puede influir en investigaciones futuras, moldear la relación entre parlamentarios y agencias federales e incluso servir de referencia para otros países que observan de cerca el modelo estadounidense. Mientras tanto, dentro del propio ICE, el clima es de incertidumbre. Los funcionarios que trabajan en esas instalaciones conviven con dos presiones opuestas. De un lado, la orden del gobierno de seguir protocolos más estrictos. Del otro, la expectativa de que todo sea transparente y supervisado por representantes electos. Para quienes están en el día a día del servicio público, no es sencillo saber a qué voz obedecer cuando las reglas parecen contradecirse. También es importante recordar que la inmigración, en Estados Unidos, nunca fue solo un tema administrativo. Toca la identidad nacional, la economía, la seguridad y las historias personales de millones de personas. Cada decisión tomada en Washington repercute en barrios enteros, en escuelas y en mercados laborales. Cuando un parlamentario intenta entrar en un centro de detención, lleva consigo todas esas capas invisibles. Algunos analistas ven en este impasse una prueba para las instituciones estadounidenses. El país siempre se enorgulleció de tener frenos y contrapesos capaces de contener excesos, pero esos mecanismos solo funcionan si existe disposición para respetarlos. Cuando una orden judicial es cuestionada en la práctica, la confianza colectiva comienza a tambalearse, y la confianza, en política, es tan esencial como cualquier ley escrita. Existe además el componente electoral. Los parlamentarios que representan regiones con gran presencia de inmigrantes sienten la presión directa de sus votantes para actuar. El gobierno, en cambio, responde a otra base que exige políticas más duras de control fronterizo. El conflicto jurídico termina reflejando un conflicto social más profundo sobre qué tipo de país desean ser los Estados Unidos en las próximas décadas. En medio de este debate, las personas comunes intentan descifrar quién tiene la razón. Muchos se preguntan por qué algo aparentemente simple, una visita de supervisión, se transformó en un enfrentamiento nacional. La respuesta está en el valor simbólico del gesto. Permitir o negar la entrada de congresistas significa reconocer, o no, que el Ejecutivo debe rendir cuentas de forma permanente. La jueza Giacobbe
al mencionar que el uso de recursos públicos impone obligaciones legales. Tocó un punto sensible: el dinero de los contribuyentes no puede financiar espacios inmunes al escrutinio democrático. Esa idea atraviesa toda la tradición constitucional estadounidense y explica por qué el caso ganó tanta atención. Los especialistas también advierten sobre un efecto indirecto: cuanto más cerradas se vuelven las instituciones, mayor es el terreno para rumores y desinformación. La transparencia, además de un deber legal, funciona como antídoto contra narrativas extremas. Cuando las puertas se cierran, la imaginación ocupa el lugar de los hechos. Del lado de las comunidades inmigrantes, el episodio refuerza un antiguo sentimiento de vulnerabilidad. Muchos ven en el intento de fiscalización una oportunidad para que sus voces sean escuchadas. Otros temen que la disputa política termine agravando el clima de hostilidad. En cualquier escenario, queda claro que decisiones tomadas lejos de su realidad tienen un impacto directo sobre sus vidas. El gobierno, por su parte, insiste en que necesita margen para administrar situaciones delicadas. Argumenta que las visitas sin aviso pueden comprometer operaciones y exponer datos sensibles. Es un punto que no puede ser ignorado, y por eso el debate se vuelve tan complejo. No se trata de elegir entre transparencia o seguridad, sino de encontrar un camino que preserve ambas. A medida que el proceso avanza, otros estados observan con atención. Si la justicia reafirma con firmeza el derecho de acceso del Congreso, podrían producirse nuevas inspecciones en todo el país. De lo contrario, se abriría un precedente para restricciones más amplias. Cada movimiento es visto, por tanto, como parte de un tablero mayor. Y resulta curioso cómo una historia localizada en Minneapolis termina dialogando con discusiones globales. Democracias de diversas partes del mundo enfrentan dilemas similares. ¿Hasta dónde llega el poder del Ejecutivo? ¿Cómo garantizar que los organismos de seguridad no se conviertan en cajas negras? Estados Unidos, acostumbrado a hacer referencia, se ve ahora en el papel de laboratorio de esas preguntas. Mientras nada se define, queda acompañar con atención y espíritu crítico. El asunto no se reduce a nombres de políticos o disputas partidarias. Toca la esencia del contrato social, la idea de que los gobernantes son servidores temporales y deben explicaciones permanentes. Por eso, seguimos observando cada paso, cada audiencia, cada decisión. La historia aún está en movimiento, y comprender sus desdoblamientos es fundamental para entender no solo el futuro de la política migratoria estadounidense, sino también la propia salud de su democracia. Y cuanto más se examinan los detalles de este caso, más evidente resulta que funciona como un espejo de las tensiones de nuestro tiempo. De un lado está la promesa de eficiencia del Estado, la idea de que los gobiernos necesitan actuar con rapidez para enfrentar crisis. Del otro, el recordatorio de que ninguna eficiencia justifica el silencio o la ausencia de control público. Entre estos dos polos, la sociedad intenta encontrar un punto de equilibrio. En los pasillos del Congreso, el episodio reavivó antiguas conversaciones sobre el papel de los parlamentarios. Muchos de ellos relatan que, en las últimas décadas, el acceso a la información del Ejecutivo se ha vuelto progresivamente más difícil, sin importar quién ocupe la Casa Blanca. El caso de Minneapolis solo hizo visible un problema que venía creciendo de forma silenciosa. También existe un elemento humano que rara vez aparece en los informes oficiales: las personas que están detenidas en esas instalaciones. Para ellas, la presencia de representantes electos puede significar la diferencia entre permanecer invisibles o tener su situación examinada. Cuando la visita es negada, el mensaje que reciben es que sus historias no merecen ser escuchadas. Esa percepción, sea o no exacta, pesa en el clima social. Las organizaciones de defensa de los derechos civiles recuerdan que la supervisión parlamentaria ya reveló, en el pasado, fallas graves en centros de detención. Gracias a inspecciones inesperadas, salieron a la luz problemas de salud, falta de acceso a abogados e incluso malos tratos. Estos precedentes explican por qué el tema provoca tanta sensibilidad. No se trata solo de una formalidad legal, sino de protección concreta para personas reales. Al mismo tiempo,
Dentro del gobierno existe el temor de que la fiscalización se convierta en un espectáculo político. Las autoridades sostienen que las visitas de última hora pueden utilizarse para construir narrativas parciales, sin considerar la complejidad del trabajo migratorio. Ese temor alimenta la resistencia y muestra cómo la desconfianza domina el ambiente. El debate terminó por superar las fronteras partidarias y llegó a universidades, asociaciones de juristas e incluso iglesias. Muchos líderes comunitarios comenzaron a discutir qué significa, en la práctica, la expresión gobierno del pueblo. Si los representantes electos no logran entrar en edificios públicos, se preguntan, ¿quién podrá hacerlo? Otro aspecto poco comentado es el impacto internacional. Países que mantienen cooperación con Estados Unidos en materia migratoria observan el episodio con atención. La forma en que Washington maneja la transparencia influye en acuerdos, tratados e incluso en la imagen del país como defensor de valores democráticos. Mientras tanto, las familias de inmigrantes siguen las noticias con una mezcla de esperanza y preocupación. Esperanza de que la fiscalización traiga mejoras en las condiciones de detención. Preocupación de que la disputa política termine endureciendo aún más las políticas. Para quienes viven en la incertidumbre de un proceso migratorio, cada titular parece tener un peso doble. Resulta curioso cómo la discusión jurídica, cargada de términos técnicos, refleja preguntas simples que cualquier niño podría hacer. ¿Por qué alguien no puede entrar para ver si todo está bien? ¿Por qué una puerta pública se cierra a quienes deberían representar al público? Estas preguntas directas ayudan a entender por qué el tema despierta tanta atención. En los próximos meses deberán surgir nuevos capítulos. La decisión de la jueza puede ser impugnada en instancias superiores. El Congreso podría intentar aprobar nuevas leyes y el propio gobierno revisar sus normas. Nada de esto ocurrirá en el vacío. Cada paso estará acompañado de protestas, debates y reportajes. Más allá de los tribunales, el caso provoca una reflexión sobre la relación entre miedo y poder. En momentos de tensión, los gobiernos tienden a buscar más control. Sin embargo, la historia demuestra que las democracias sólidas son aquellas capaces de mantener la transparencia justamente cuando resulta más incómoda. Y así continuamos, siguiendo una narrativa que mezcla derecho, política y vidas humanas. No es un relato simple, con héroes y villanos claros. Es un proceso lleno de zonas grises, donde decisiones técnicas pueden redefinir destinos personales. Lo importante es no perder de vista lo esencial. Las instituciones existen para servir a las personas, y no al revés. Cuando esa lógica se invierte, aunque sea por poco tiempo, se encienden señales de alerta. El episodio de Minneapolis quizás sea solo una de esas señales, pero invita a todos a prestar atención. La conversación está lejos de terminar. Surgirán nuevas informaciones, otros actores entrarán en escena y la sociedad seguirá evaluando qué tipo de transparencia desea para el futuro. Seguimos, por tanto, observando e intentando comprender cómo esta historia, aparentemente localizada, puede redibujar el mapa político estadounidense. Y llegamos a un punto en que esta historia deja de ser únicamente sobre un edificio en Minneapolis o sobre una decisión judicial en Washington. Pasa a hablar de algo mucho mayor, el tipo de relación que una nación quiere tener con el poder que la gobierna. Las democracias no se construyen solo con elecciones, sino con vigilancia constante, con puertas que permanecen abiertas y con preguntas que no pueden ser prohibidas. Tal vez el caso aún tarde en encontrar un desenlace definitivo. Habrá nuevos recursos, nuevas audiencias y, sin duda, nuevas tensiones políticas. Pero lo que ya ha quedado claro es que la sociedad estadounidense está debatiendo, en voz alta, límites que durante mucho tiempo parecían obvios, y cuando esos límites necesitan ser reafirmados, es señal de que la democracia está siendo puesta a prueba, y también está madurando. Para nosotros, que observamos todo esto, la lección es simple y poderosa: ningún gobierno es demasiado grande para rendir cuentas, y ningún ciudadano es demasiado pequeño para interesarse por ello. Lo que ocurre hoy en las instalaciones de inmigración puede parecer distante,
Pero el principio detrás de esta disputa vale para cualquier lugar donde exista autoridad y gente común. Que este debate sirva para recordar que la transparencia no es un favor, es un derecho, que la fiscalización no es persecución, es protección, y que, al final, la fuerza de un país no está en cuántas puertas logra cerrar, sino en cuántas tiene el valor de mantener abiertas. Seguiremos acompañando los próximos pasos, con atención y espíritu crítico, porque historias como esta definen no solo políticas públicas, sino el propio sentido de vivir en sociedad. Gracias por estar aquí, por reflexionar juntos y por formar parte de esta conversación que, al igual que la democracia, nunca debería terminar.